Muchas gracias por su asistencia en esta tarde de viernes. Hoy comienzan las jornadas, el ciclo de jornadas en torno a esta figura que es Miguel de Adán, o Miguel Adán, mejor dicho. Una figura que hemos querido recuperar desde el Seminario de Historia Local de Pinto, también con el impulso del Ayuntamiento. Y en esta ocasión tenemos el honor de contar hoy con Pedro Miguel Ibáñez Martínez, que es profesor catedrático jubilado de Historia del Arte de la Universidad de Castilla-La Mancha. Realmente es un profundo conocedor del tema que va a hablarles hoy, de la cuenca del siglo XVI, y va a ser un placer y un lujo, un verdadero lujo, contar con su conferencia. El profesor Ibáñez Martínez es académico de número de la Real Academia Conquense de las Artes y las Letras. Fue director de esta institución, creo, desde el 2005 al 2010, si no me equivoco. También es académico correspondiente de la Real Academia de la Historia. Es vocal de la Comisión Provincial del Patrimonio de Cuenca. Y, como decía, pues es un auténtico especialista en el arte del Renacimiento. También ha hecho sus incursiones en el barroco, en otras épocas, pero especialmente en el ámbito del arte conquense. Se ha dedicado a la pintura conquense del siglo XVI. Tiene una o varias monografías sobre un pintor muy importante que es Fernando Yáñez de la Medina. Tiene libros sobre las vistas de Viña Erde, que seguramente veamos esta tarde. Tiene también monografías sobre algunas obras del Greco. En fin, podría estar así durante varios minutos contando sus publicaciones, sus investigaciones en torno al arte de este momento, ¿no? Es autor de decenas de libros, de artículos de investigación, capítulos de libros, etc. Pero hoy viene a hablarnos precisamente del tema que tienen en pantalla, así que no me demoro más y le dejo con su maravillosa conferencia. Estoy seguro. Gracias. Muchas gracias, Jesús. Felicito a Jesús, Ángel Sánchez Rivera y al Ayuntamiento de Pinto por el proyecto que han desarrollado de Miguel Adán. Han contado con una serie de investigadores y muy importante que hayan sacado a la luz una monografía que recoge las distintas aportaciones sobre este personaje, Miguel Adán. A mí Jesús me pidió hace ya tiempo, el año pasado, me invitó a escribir un capítulo precisamente de ese libro que tratará sobre la estancia en Cuenca de un jovencísimo Miguel Adán, que trabajó con Esteban Javete, que aprendió y también debió trabajar algo en las obras de Esteban Javete. De ahí viene pues un poco el título de la conferencia, que es el propio título del capítulo del libro, ¿no? La cuenca que conoció Miguel Adán a la sombra de Esteban Javete. Y los años, bueno, pone 40, sería 49, ¿verdad? Del año 1549 al 52, pero estuvo allí 2 años y medio aproximadamente. Adán nació en el 32, 1532, por lo cual tendría 8 años en el 40, ¿no? Bien, realmente lo que da más información sobre la época juvenil, que es de lo que estamos hablando, de Miguel Adán, una época de aprendizaje, más que de realización de obras, lo que da más información es el proceso que sufrió Esteban Javete en 1557. Esteban Javete es uno de los grandes artistas del Renacimiento español. Era escultor, entallador, también hace cosas de arquitectura, que también es algo que se le está reconociendo últimamente. Es una de las grandes figuras. Es de origen francés. Él llegó a España, trabajó en bastantes sitios, en Castilla y en Andalucía, y después se trasladó a Cuenca en 1535. Y ya en Cuenca estuvo
hasta que falleció en 1545, no 35, 1545. Y estuvo en Cuenca ya hasta su fallecimiento en 1565. Es un personaje muy peculiar, un personaje, antes lo hablaba con Jesús, fascinante porque da como el perfil del típico artista maldito que se dice, ¿verdad? De vida muy borrascosa, de vida muy conflictiva, con un carácter muy particular, irascible. Él era alcohólico y eso le perdió en bastantes ocasiones y le planteó los problemas más serios que tuvo con la Inquisición, porque cuando bebía pues hablaba de más, como se suele decir, y entonces le salían las tendencias más ocultas, porque él venía de Francia, claro, el norte de Francia, todo el pensamiento, digamos, heterodoxo, que es propio de esas zonas, las traía consigo. Y entonces, aunque él era familiar del Santo Oficio, que es algo muy paradójico, ¿verdad? Ser familiar del Santo Oficio implicaba el estar en el círculo de la Inquisición. Entonces es curioso que un personaje al cual después procesa la Inquisición, tortura hasta que declara, lo encarcela, etcétera, pues fuera familiar de la Inquisición. El hecho está en que es un personaje muy atractivo para el historiador y para, bueno, se podía hacer, como decíamos, una película sobre su vida, una película sobre su vida familiar, su vida profesional, sus ideas heterodoxas, etcétera. Y a mí desde el principio me llamó mucho la atención el hecho de que un joven Miguel Adán fuera capaz de aguantar 2 años y medio al lado de Jamete, porque Jamete expulsó de su casa a varios de sus oficiales y los llamaban criados, que realmente era gente que trabajaba a su servicio, ¿no? Y entre ellos pues hay entalladores, escultores como Isaac de Junio, Gaspar de Berruguete, etc., ¿no? A los cuales echó de mala manera de su casa y con los que tuvo peleas pues muy notorias. Y sin embargo, pues por lo que parece, Miguel Adán debía tener un carácter muy apacible, muy bonancible y no se debió llevar muy mal con él, porque hasta que en un momento determinado ya se marchó y regresó, se marchó a Toledo, etc. Bueno, eso ya es una cosa que se sabe de lo que es la propia conferencia. Como digo, pues Jesús me encargó un capítulo para ese libro que tratara de esta época juvenil y de aprendizaje en Cuenca con Jamete. Lo que conocemos de él, de lo poco que se conoce de él, procede del proceso de la Inquisición que se le hincó a Jamete en el año 1557. Ya se había marchado Miguel Adán de Cuenca, pero se escribe de la Inquisición de Cuenca, se escribió a la de Toledo, diciéndole que recabara información sobre Jamete de un mancebo, llamado Miguel. Y entonces Adán está en ese momento con Bautista Vázquez, un gran artista de la época también, estaba trabajando a su servicio, y entonces a partir de ahí y del proceso Jamete se conoce una serie de cosas que son lo único que hay prácticamente de esos años juveniles de Adán, al margen de esos otros datos que puedan aparecer de la familia, Pinto, etc. Bien, pues lo que me he planteado en el capítulo de ese libro y en la conferencia que ahora estoy desarrollando aquí, que es precisamente que deriva, ¿no?, del propio capítulo, el contenido del capítulo, con un resumen de una serie de aspectos de ese texto que escribí para el libro. Bueno, pues he tenido en cuenta lo que ya desde el principio me planteaba Jesús, ¿no?, que es hablar del panorama artístico de Cuenca en los años en que vivió Jamete, dar noticia del ambiente artístico que se vivía en Cuenca en esos años en que estuvo Miguel Adán allí. Y es lo que me he planteado. Habría que tener en cuenta, desde luego, desde el principio lo tuve en cuenta, saber exactamente, o más o menos exactamente, cuándo fue el momento, el lapso en el que Miguel Adán estuvo en Cuenca. Eso es fundamental, porque si no, no podemos saber otras cosas, no podemos entrar en otros detalles. Y la conclusión a la que llegué fue que Miguel Adán llegó a Cuenca en el año 1549, nace en el 32, llegó con 17 años a Cuenca. Las razones por las que llegó no las sabemos. Desde luego a mí me ha llamado la atención desde el primer día. Y yo lo que he planteado como hipótesis es que en Cuenca había un procurador de causas
que se llamaba Antonio Adán y que debió ser él el que, como hipótesis, pues debió facilitar las cosas para que este otro Adán, que debía ser pariente, según mi hipótesis, es algo que se tendrá que probar de una forma más rigurosa, diríamos, ¿no? Porque cuando hay noticias de Antonio Adán, este procurador de causas, es el año 1551. 1551. Entonces está Adán en Cuenca seguro. Y luego además este procurador de causas está vinculado con el círculo, digamos, de Jamete, es decir, está vinculado con Francisco de Luna, conoce a Francisco de Luna porque cuando fallece Francisco de Luna, la esposa de este, la viuda de Francisco de Luna, encomienda a Antonio Adán que la represente en el cobro de una cantidad que le debía a su marido, a su difunto marido, le debía al cabildo de la Catedral de Cuenca. Es algo que ya nos aporta una familiaridad, un entorno ahí donde se puede especular al menos, teniendo en cuenta además el hecho de que el apellido Adán es absolutamente desconocido en Cuenca, y no hay, el apellido Adán no existe en Cuenca, se mira en todos los artistas, canteros o todo tipo de personajes de la vida cotidiana del cabildo catedralicio, donde miremos no hay ni un solo Adán, no hay más que dos Adanes en Cuenca, Miguel Adán y Antonio Adán. Luego a partir de ahí, no sé, a mí me parece que tiene fundamento el que pensemos, por lo menos como hipótesis, que Antonio Adán, que era mayor que él, naturalmente, puesto que era procurador de causas ya, fuera un pariente. He dicho, bueno, podía ser su tío, no lo sé, pero desde luego yo creo que esa pista al menos merece ser contemplada. Entonces, el lazo digamos, temporal en el que se puede situar a Jamete, a Adán en Cuenca, yo creo que debe ser desde el año 49 hasta el año 52. Él dice que estuvo con Jamete 2 años y medio, que después se marchó de Cuenca y que después empezó a trabajar con Bautista Vázquez, con el que llevaba ya 4 años. Estamos hablando del 1557, quiere decir que de Cuenca al menos debió marcharse en el 53 o antes del 53. Luego hay una serie de argumentos que yo desarrollo en ese capítulo del libro y que no voy a ir pormenorizando aquí, donde podemos llegar a la conclusión de que efectivamente él pudo llegar a Cuenca en el año 49, muy a finales, estar en el año 51 y 52 en Cuenca y luego probablemente pues, en los comienzos del 1550-51 y luego en los comienzos del 52 abandonar ya Cuenca. Y ya nos saldrían esos 2 años y medio. Después tenía que tener en cuenta necesariamente la propia ciudad para cumplir los objetivos planteados, de hablar de un panorama artístico de la ciudad y de ese ambiente artístico existente en Cuenca cuando Adán está allí, la ciudad. Después me preocupó mucho también saber dónde pudo vivir Miguel Adán. Naturalmente tenía que vivir con su maestro, como solía ser habitual en aquellos momentos, sobre todo los jóvenes que estaban aprendiendo. Él vivió con Jamete, indudablemente, en la casa de Jamete. Y después hablar de los espacios donde desarrolló Jamete su actividad, puesto que Adán estaba a su servicio, diríamos. Y esto sucede sobre todo en la catedral. La catedral es en ese momento la catedral de Cuenca, donde están los grandes contratos de Esteban Jamete. Hablar de la catedral, naturalmente, y luego hablar, para cumplir ese ambiente que decimos artístico de la época, hablar de los grandes maestros que pudo conocer Jamete y que conoció con seguridad en esos años. Y esos eran los objetivos planteados y es un poco lo que voy a ir desarrollando aquí en esta exposición. Bueno, aquí tenemos una vista de la cuenca que conoció Jamete. En la exposición que se ha hecho, es una exposición muy atractiva, que tiene fuera, muy ilustrativa. Hay una foto precisamente de esta vista que tenemos aquí. Esto lo hace Anton van den Wingaerde, que es un artista flamenco que trabajaba para Felipe II. Era como un artista de cámara al que Felipe II le encargó que recorriera España y que retratara, entre comillas y sin comillas, retratara las ciudades más importantes del reino. Él estuvo en Cuenca, porque el propio Felipe II lo mandó a Cuenca. Es curiosísimo esto, porque Cuenca queda un poco así como a mano, ¿no? Y sin embargo lo encontramos a este Wingaerde, que es un artista flamenco maravilloso a la hora de reflejar
como documentos auténticos las ciudades que visitaba, le encargó que fuera a Cuenca en un momento determinado. Felipe II había estado en Cuenca en 1564. Bueno, pues unos meses después aparece Vingaerde en Cuenca. Eso fue porque lo mandó Felipe II. Felipe II, según relatan crónicas, él llamó muchísimo la atención el puente que se estaba haciendo entonces de piedra para cruzar la Hoz del Hueca, que iremos hablando de esto. Le llamó muchísimo la atención, de tal manera que incluso cuando había gente de Cuenca que iba a visitarlo a la corte, gente sin nada como natural, le preguntaba, oiga, ¿está ya acabada la puente de San Pablo? ¿No? Le preguntaba por el puente de San Pablo. A él le impresionó aquella vista y por eso debió mandar a Vingaerde a esta ciudad. Bueno, lo que hace Vingaerde en 1565, es decir, habían pasado ya unos años desde que se había marchado Miguel Adán, pero muy pocos años, y la ciudad era la misma prácticamente, lo que hace es recoger dos vistas de la ciudad. Eso también es muy singular, porque normalmente hace una vista, digamos, la más icónica en el sentido descriptivo, documental, y nada más. Sin embargo, hizo de Cuenca dos vistas, dos panorámicas. Una de ellas es la que está tomada desde el oeste, que es la que tienen aquí, está recortada, pero realmente la vista se alarga más, pero para que no se quede demasiado pequeñas las imágenes, luego la pueden ver fuera, ¿no? Quizá con más detalle, ¿no? Realiza esta que está tomada desde el oeste. Esta es la vista que Miguel Adán debió tener cuando llegó a Cuenca, porque esto está tomado desde lo que se llama la Fuensanta, el Alto de la Fuensanta en Cuenca, es justamente donde desembocan los caminos, entonces las carreteras ahora, las autovías ahora, que llegan desde el centro de la península, desde Madrid, desde Toledo, etc. Justo el viajero que llegaba a Cuenca, por primera vez lo que veía era exactamente esto que tenemos aquí. Bueno, pues realiza esta vista desde el oeste y luego realiza otra que ahora después les enseñaré. No voy a entrar en los detalles, son muy minuciosos. Yo le dediqué a esta vista un libro y le dediqué a la otra vista otro libro, ¿no? Pero no voy a contarles eso, no se asusten que no voy a ir a entrar con cada detalle y con cada cosa. Simplemente les digo cómo está situada Cuenca, que se ve aquí muy bien. Vemos en primer plano el río Júcar, vemos a la izquierda la curva que hace el Júcar y el barrio de San Antón. Allá había un puente que se remonta a la época musulmana, se llama el puente de San Antón. Hay una ermita, la ermita que se llamaba de la Virgen del Puente. A esa ermita precisamente mandan los inquisidores a Jamete. En una de sus penitencias tenía que ir allá a rezar todos los sábados a esa ermita, y son, como si dijéramos, parajes vinculados con lo que es ese contexto de lo que estamos hablando. Después hay palacios, el Palacio de los Carrillos de Albornoz, que está aquí. Aquí estaba la cárcel de penitencia, que es una cárcel donde, en el libro lo explico, para que lo lean con más detalle, ¿no? La cárcel de penitencia donde se mandaba ya a los condenados por la Inquisición, pero que ya habían jurado, diríamos, de lo que habían dicho en contra de la ortodoxia católica, y entonces se les mandaba aquí. Realmente he querido entrar con estos detalles en el libro porque hay mucha confusión en los historiadores, los autores que han tratado de Esteban Jamete. Yo creo que merecía la pena como novedad el ir metiendo cosas de estas, ¿no? Que ya Adán no estuviera en Cuenca, porque se pensaba que Adán estaba en esa cárcel de la penitencia. Realmente en la penitencia lo que mandaban sobre todo era a los condenados que habían renunciado a sus creencias anteriores. Entonces se les condenaba lo que se llamaba la carcelería, pero la carcelería no era estar encerrados en una celda, sino que estaban libres, trabajaban fuera de la cárcel. Lo que no tenían que hacer es salir de la ciudad, eso no podían salir de la ciudad. Entonces Jamete por eso se alquiló una casa que estaba justamente ahí, una zona muy cambiada ya de Cuenca, pero bueno, lo que se llama ahora la Audiencia, ¿no? Las curvas de la Audiencia, donde estaba la casa que alquila Jamete. Entonces es muy curioso seguir el proceso de Jamete y siguiendo las cosas que se van diciendo, como Jamete pues se olvidaba de llevar el San Benito y claro, inmediatamente la Inquisición se echaba encima, tenía que justificarlo, que no es que he salido a comprar a una tiendecilla que hay en la Plaza de Santo Domingo, que está al lado, etc. Es muy curioso todo eso, ¿no? Y luego ya la zona esta superior, que luego veremos algún detalle, es en el barrio San Nicolás, es donde donde vivía Jamete y donde vivió Miguel Adán en el tiempo que estuvo en Cuenca.
Esta es la otra vista que les digo, la vista tomada desde el este o desde la O del Huecar, que la he dividido en dos fragmentos porque así es como venían las diapositivas del Museo de Viena, que es de la Biblioteca de Viena, que están simplemente decirles que el contexto es totalmente distinto, como ven. Este es un paisaje modernísimo realmente, ya no es una vista panorámica, es un paisaje. Y un paisaje descriptivo con una fidelidad que no pueden igualar ni libros de 2000 páginas, porque es que cada detalle que vemos aquí es exactamente como estaba Cuenca en esos momentos. Aquí, por ejemplo, están las casas colgadas, en esta parte que ven ahí, yo creo que lo ven, ¿no? Estoy señalando, aquí estaban las casas colgadas, tal como estaban entonces, y multitud de edificios, muchos de ellos se conservan todavía, otros se han perdido, se han transformado, ¿no? Aquí a la derecha vemos el puente, el famoso puente de piedra que desgraciadamente se dinamitó de una forma, yo diría, que caprichosa y absurda a principios del siglo XX. Puente de piedra, que era el icono de la ciudad desde el punto de vista arquitectónico. Aquí está la catedral, que ha cambiado poquísimo desde la época de... Está prácticamente igual que vemos ahora, si hacemos excepción de la Torre de las Campanas que se hundió y que no está. Ya la catedral de Cuenca es la única catedral del mundo que no tiene Torre de las Campanas y no hay nadie que tenga ningún interés en recuperarla. Bueno, cosas de esas, cosas de Cuenca. Y luego aquí tenemos el Palacio Episcopal. Y la fachada esta del Palacio Episcopal, la fachada oriental, la que da la otra. Esta fachada es interesantísima. Cuando se descubrió en el año 2001, bajo el revoco, toda una serie de ventanales góticos, todavía se pueden ver, cualquiera que vaya a Cuenca lo puede ver ahí, está también sin restaurar. ¿Por qué? Pues porque en esos momentos aquí estaba la Inquisición. Aquí tenía la Inquisición, en esta parte del Palacio Episcopal y en otras casas que hay enfrente, que aquí asoman los tejados, tenía las cárceles de la Inquisición. Y aquí es donde estuvo Jamete preso. En estas cárceles del Santo Oficio que estaban situadas en el Palacio Episcopal. Bueno, y luego aquí ya, aquí seguimos viendo el puente porque enlaza con lo anterior y vemos el resto de la O del Huecar, como les digo, con un detalle documental increíble, el convento de San Pablo y tantas cosas, ¿no? Digo Huecar por abajo. Realmente la ciudad de Cuenca en aquellos momentos era una ciudad que tenía importancia en España. Y ahora mismo Cuenca ya se ha convertido en una capital provincial, una capital que no tiene nada que ver con el vigor que tenía entonces desde el punto de vista histórico y socioeconómico. Tenía unos 15.000 habitantes en aquellos momentos. Ahora mismo tiene más del triple. Ahora mismo será como Pinto, yo creo, más o menos de los habitantes que tiene Pinto. Pero como digo, esos 15.000 habitantes le daban a Cuenca un perfil muy notable dentro de las ciudades españolas. Tengan en cuenta que ciudades como León, por ejemplo, era importante, o Santiago de Compostela, no pasaba de los 5.000 habitantes. Cuenca triplicaba. Cuenca tenía un obispado que era de los más ricos de España, tenía una cabaña ganadera impresionante, era una de las 4 cabezas de la Mesta que había en España. Se habla de que contaba con alrededor de 650.000 merinos. Eso desarrolló muchísimo la industria textil, los paños de lana, que eran muy conocidos, había un montón, más de 100 mercaderes, en fin, era una ciudad que tenía muchísimo peso, era una ciudad que tenía autoimportes, etc. Es decir, que era casi como una ciudad muy conveniente para un desarrollo artístico que le pudiera venir muy bien contemplar a Miguel Adán. Claro, también tenía un tribunal de Inquisición, que se fue la gran desgracia de Jamete, ¿no? Y ha venido a otra ciudad que no lo tuviera. El tribunal de la Inquisición de Cuenca era de los más importantes también, hace una idea que comprendía desde lo que es actualmente la provincia de Guadalajara hasta la de Ciudad Real, incluida Cuenca. Entonces, por eso el archivo de la Inquisición de Cuenca es tan potente, tiene cientos y cientos de causas, porque, como digo, centralizaba toda esa actividad, diríamos, de control ideológico y religioso de Castilla en aquellos momentos. Bien, ¿dónde vivió Jamete? Pues indudablemente vivió aquí, lo que estamos viendo. Esto es lo que llamaban en los documentos de la época el Corral de San Nicolás. Corral equivale a plaza o placeza. Bueno, de hecho yo creo que ha derivado luego, por ejemplo, el corral, ese tipo de cosas, ¿no? Una serie de viviendas
en un espacio más o menos reducido, más o menos cerrado. Entonces aquí tenemos a la izquierda la iglesia de San Nicolás, la iglesia parroquial, tal y como se encuentra en estos momentos, con su torre. Aquí a la derecha, en esta parte, hay un edificio que es del siglo XVIII, pero que comprende varias edificaciones anteriores. Aquí tenemos un pasadizo, lo que se llama un pontido, en el habla de Cuenca, un pontido. Es decir, es un pasadizo que permite pasar de una calle a otra, de un espacio urbano a otro, por debajo de las casas. Entonces, aquí justamente vivía Jamete, aunque digo que esto se ha transformado con el tiempo. Pero Jamete vivía aquí, justamente en esta sección que aquí ven, y aquí es donde vivió Adán. Y Adán, por ejemplo, aparece en referencias del proceso a su maestro. Por ejemplo, a principios del año 50, 1550, dice el proceso que había un ayudante de Jamete que volcó un recipiente que estaba puesto al fuego con cola de pegar madera. Se trataría de una labor de ensamblaje, ¿verdad? De algún retablo, lo que fuera, ¿no? Y entonces lo vertió, y claro, Jamete subió enfurecido arriba y me imagino la que liaría. Eso también aparece en el proceso de Jamete, y sobre eso Jamete estaba allí, presente, ¿no? Lo sabemos. Esto es en enero del 50, 1550. Eso es lo que permite asegurar que Adán llegó a Cuenca en el 49. Estamos en el 7 de enero, no va a llegar justamente el 6 de enero a Cuenca, ¿no? Y estaría en Cuenca desde varios meses antes. Eso ya nos da una primera fecha para situar. Bueno, pues en esta casa, como digo, vivió Adán seguramente los 2 años y medio que pasó en Cuenca, porque tuvo además otra fortuna desde mi punto de vista, y es que Jamete no se movió de Cuenca en esos años, en los que estuvo Adán allí. Porque podía haberse movido, Jamete tiene contratos en otros, se conoce, y obras importantes en pueblos como Castillo García Muñoz, Alarcón, etc. Pero no pertenecen a esta época. Es decir, que Adán podía haber no tenido esta misma suerte de estar en Cuenca radicado sin haberse movido a alguno de esos pueblos que no tenían la actividad, por supuesto, ni remotamente la actividad artística que tenía Cuenca en ese momento, con lo cual fue una fortuna para él. Bueno, pues como digo, aquí es donde vivió Miguel Adán, sobre ese pontido, ese pasadizo que pasaba de la calle San Pedro al Corral o Plaza de San Nicolás. Y bueno, el proceso tiene bastantes pasajes interesantísimos, curiosísimos. Yo no me he detenido mucho en ellos, pero eso, pues, por ejemplo, Jamete, siguiendo sus tendencias, pues se dedicaba, cuando había misa, y se asomaba a la ventana de su casa y se ponía a increpar y a burlarse de las mujeres que iban a misa, ¿no? O sea, se dedicaba a esas cosas el hombre, claro, imagino que bastante bebido. De eso fue su propia mujer, su propia esposa, da cuenta de todo ello y de otros muchos episodios, ¿no?, que transcurren en esta casa. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la parroquia, que también frecuentaría Miguel Adán, y la casa situada, como les digo, aquí. Claro, esta es una vista un detalle de la vista de Vingaerde. Es una pena que esté tan alejada lo que es el punto de observación de Vingaerde, porque ya Vingaerde lo que hace aquí es recoger una cosa muy abocetada, sin concretar mucho. Porque realmente lo que vemos aquí sería la torre de San Nicolás. Está la torre de San Nicolás. La iglesia de San Nicolás está prácticamente oculta aquí abajo porque era muy baja, sería seguramente esto, y la casa de Jamete estaría aquí, estaría en esta zona, a uno de estos tejados seguramente, pero como le digo, no hay una concreción muy documental del edificio justo donde vivió Jamete y Adán, ¿no? Esta es una vista ya de un detalle, de una panorámica fotográfica de Cuenca de finales del siglo XIX. Aquí pueden ver la torre de San Nicolás, aquí la iglesia, como ven, ni se ve un poco los tejados ahí, muy bajos, y esta sería la casa de Jamete, transformada ya, la casa de Jamete. La calle San Pedro estaría al otro lado. Fíjense luego lo cerca que está la catedral. Aquí tenemos la catedral con la plaza de la catedral, esa torre que había, que por desgracia se hundió.
esto se ha transformado mucho, pero fíjese lo cerca que estaba esa casa de lo que era el centro de trabajo más importante de Jamete y que frecuentaría Adán de una manera muy continuada, y la propia plaza que era, pues, la Plaza Mayor, que era pues como el centro bajo todos los puntos de vista de la ciudad, ¿verdad? Era donde concurrían todos, concurría toda la gente, donde se celebraban corrida de toros, las procesiones, todas las festividades y las fiestas se producían ahí. Y todo este contexto urbano es el que Miguel Adán frecuentó diariamente, yo diría, ¿no? Esta es la calle San Pedro. Aquí, si ven esta zona, este es el arranque del Pontido, ese que digo, el pasadizo, que atraviesa ese edificio que hay ahí y que va a parar a San Nicolás, la calle San Pedro. Seguramente que no sé, vamos, no lo tengo claro porque Jamete alquiló en el año 50, alquiló una casa en la calle de San Pedro, no está determinado dónde, al canónigo Pedro del Pozo, estaría acera más arriba, en la acera esta que tenemos aquí, pero más arriba. La alquiló por 20 ducados, que es una cantidad muy considerable. Eso nos indica que Jamete en esos momentos su economía era muy saneada, era un hombre muy prestigioso en Cuenca, a pesar de sus problemas, digamos, de cabeza y otros, y entonces esa economía saneada le permitió alquilar una casa. Yo creo que Adán o se trasladó con él a esa casa, porque 20 ducados implica un edificio bastante grande, comparado con otros alquileres de la época. Aunque Jamete debió seguir conservando la casa de San Nicolás, el corral ese de San Nicolás, la casa que estaba al lado de la puerta de la iglesia de San Nicolás. Quizás se quedará ahí Adán ese tiempo, o quizás se trasladará con su maestro y con todos los que estaban en las casas de Jamete. Tengan en cuenta que en aquellos tiempos hay un testimonio donde se habla de que en la casa de Jamete hay de 8 a 10 personas, entre oficiales, aprendices, etcétera, la propia familia de Jamete. Y luego ya bajando hacia abajo, calle abajo, de esta calle San Pedro, allá al fondo está la Plaza Mayor. O sea, está cerquísima, está a 100 metros de la Plaza Mayor y de la Catedral. Estos serían un poco los espacios urbanos que transitaría Jamete en su vida cotidiana, ¿no? La Plaza Mayor, bueno, pues no voy a entrar en detalle sobre cómo se define la Plaza Mayor. Años antes de que Jamete llegara a Cuenca ya hay una ampliación de la plaza. Otra ampliación se hace a mediados del siglo XV. Aquí tenemos un cuadro que es del siglo XVII, pero que está recogiendo parte de la fachada de la catedral, tal y como estaba la fachada entonces. Ahora si van, verán una fachada neogótica que hizo Lampérez. Bueno, cometió un verdadero atentado, porque se demolió la fachada barroca que tenía antes y se hizo una fachada neogótica que no tiene nada que ver. Pero aparte de eso, ya la fachada barroca ya no conservaba lo que debió ser una verdadera maravilla de Cuenca, que era la fachada gótica. Entonces, era una fachada con 3 portadas, no sé si lo ven bien, pero se ven muchísimas esculturas. Lo ven, ¿verdad? Hay relieves, hay esculturas encajadas en nichos, los arcos, etc. Este es un cuadro que recoge cómo era la fachada, más o menos, o parte de la fachada, a principios del siglo XVII, cuando todavía se conservaba. Hay documentos que hablan califican estas portadas como famosas. Las portadas más famosas de estos reinos, una escultura, una imaginería de gran belleza, etc. Una pena. La verdad es que Cuenca se caracteriza a través de los conquenses por una ciudad que ha ido perdiendo una gran parte de su patrimonio, a veces de una manera absurda, pero bueno. Esto sí lo vio Miguel Adán. Una pena que no nos dejara dibujos detallados de esas portadas. Y ya que estamos en la fachada de la catedral, pues pasamos a la catedral. La catedral que conoció Jamete, que conoció Adán, con Jamete naturalmente, era bastante distinta de la que vemos ahora, en gran medida distinta. La catedral de Cuenca, y como saben, es una catedral de un gran valor histórico y patrimonial, porque se suele reconocer que es la primera catedral gótica que se hace en España, desde finales del siglo XII en adelante. Es decir, que el primer gótico que se hace en España es el de la catedral de Cuenca. Era una catedral que tenía 5 ábsides. Ahora ven este, que es el de la capilla mayor, pero había 2 ábsides a cada lado, que hacían más o menos, era una cabecera con 5 ábsides.
Bueno, pues llegó un momento en que se consideró que había que ampliar la catedral, generar toda una serie de capillas, etcétera, y entonces lo que se hizo fue demoler los ábsides laterales, se demolieron y se abrió una gran girola, que es la que tienen aquí, una gran girola. Esto se produce hacia el año 1500, así que varias décadas antes de que aparezca Adán por Cuenca. La hace un maestro que se llama Cristóbal Flores. Lo que él hace es abrir como un nuevo transepto, este que ven aquí, con el número 3, ¿no? Este es el transepto del siglo XIII, gótico del siglo XIII. Aquí a la izquierda está el arco de Jamete, le señalo, el arco de Jamete. Él abre pues un segundo transepto, que es el que está marcado con el número 1, con lo cual devuelve parte de los arcos desde la central, además de los ábsides laterales. Una obra impresionante, porque cambió totalmente el concepto de la catedral. Con el número 2 está lo que era el coro, con una sillería de coro hermosísima, gótica, que tampoco está en Cuenca. Casi como si hiciéramos un inventario de gracia, ¿verdad?, de Cuenca en la conferencia, pero bueno, algunas cosas han quedado, merece la pena ver Cuenca. Con el número 5 está la capilla de los caballeros. Entonces, bueno, esta es la catedral que sí conoció Adán, y que desgraciadamente fue alterada en el siglo XVIII por Ventura Rodríguez, que cambió un montón de cosas, pero no voy a entrar en esa historia ahora mismo. A la girola dan, saliéndose ya del plano que ven aquí, dan algunos espacios que también están vinculados con Jamete y de alguna manera con Miguel Adán, como son la capilla de Santa Elena y la sala capitular, con unas puertas magníficas que seguramente se pueden atribuir a Jamete. Esta es la sillería que les digo. Esta es la primera sillería de coro que se hace en España con relieves, la primera sillería historial. Era una obra de Egas Koeman, que es un escultor que con Anequín de Bruselas son figuras importantísimas en el gótico toledano y de otras zonas de todo el entorno castellano-manchego, etc. Bueno, es una sillería de nogal, es una auténtica maravilla, pero ahora está en Belmonte, en la Colegiata de Belmonte. Es decir, si alguien la quiere ver, pues tiene que ir a Belmonte. Porque cuando en el siglo XVIII el cabildo de la catedral tuvo la feliz ocurrencia de sustituir esta sillería maravillosa por la que hay ahora mismo, que es muy vulgar, que no tiene un gran valor, la verdad, aunque a algunos parece que les entusiasma, el hecho está en que la malvendieron a los belmonteños y ahora está ahí. Por suerte se conserva, no se ha destruido. Simplemente es que sirva un poco de ejemplo de lo muchísimo que se ha perdido en la catedral de Cuenca que pudo ver Miguel Adán y que ahora ya no se puede ver, ahora se ven otras cosas. Viendo ya algún detalle interior de la catedral, aquí tenemos el arco de Jamete, el maravilloso arco de Jamete, que está en el crucero del siglo XIII, que les decía antes, y que permite el acceso al claustro. Al claustro, que entonces era gótico, la época de Miguel Adán era gótico, y que después, una década después, se convirtió en un clasicista herreriano. Lo trazó Juan de Herrera, el autor del Escorial, el artífice del Escorial. Bueno, aquí tenemos ya pues ubicado lo que es el arco de Jamete, y aquí a la derecha tenemos ya la zona esta, donde está este púlpito. Toda esta zona es la que antes estaba cerrada con esa sillería de coro que decíamos antes, ¿verdad? La bonita, la gótica, y esa transformación tan profunda que ha sufrido la catedral. Aquí vemos el arco de Jamete de frente, tienen algunas fotos ahí fuera muy buenas. El arco de Jamete, ven que aquí hay la entrada al claustro. Se habla de zaguán. A mí es una denominación que se utiliza en la época, pero a mí me parece insuficiente. Es decir, el zaguán parece que es como un portal, una zona de paso, ¿verdad? Y sin embargo, era una auténtica capilla. Capilla vestíbulo la llama André Turcat, ¿no? Que es uno de los que han estudiado más a Jamete. Una capilla vestíbulo. ¿Por qué? Pues porque tiene dentro una decoración muy impactante, de gran calidad, y no es solamente un lugar de paso. El arco es una maravilla, ¿verdad? Una maravilla, es una de las obras más famosas de la arquitectura renacentista española, aunque tuvo la mala suerte de que la caída de la torre de la catedral impactara en la cúpula y dañó la cúpula,
y dañó también algunas de las esculturas. Bueno, son esas cosas que decimos de Cuenca, ¿no? El arco de Jamete, bueno, no sé si decir mal llamado arco de Jamete, porque es un compuesto de cosas, es una estructura arquitectónica que no solamente un arco. Lo que pasa es que el arco es lo más espectacular. El arco de Jamete ha conocido distintas atribuciones. Y durante mucho tiempo se pensaba que era de Francisco de Luna, que era maestro de la catedral, al cual me refería yo antes, y que está documentado en algunas de las cosas del propio arco de Jamete. Ahora ya, o después de eso, de atribuirse solamente a Francisco de Luna, ya se introducía el nombre de Jamete. ¿Por qué? Este arco de Jamete se ha llamado así desde el siglo XVI, prácticamente. Es decir, que no se ha hecho nunca el arco de Francisco de Luna, se ha hecho el arco de Jamete, y por algo era, ¿no? Después ya se abrió la puerta a que Jamete colaborara con Luna al hacer este conjunto, ¿verdad? Esta estructura arquitectónica de paso al claustro. Y ya los autores últimos, como este Circaz que les digo, o Laura Palacio, etcétera, ya simplemente se han pronunciado categóricamente por Jamete. Es decir, que Francisco de Luna no podría haber nunca trazado este arco, porque lo que hace Francisco de Luna no tiene nada que ver con esto. Era un arquitecto mucho más tradicional, estaba mucho más metido en el gótico, y esto es de un clasicismo absoluto, ¿verdad? Es una obra maestra, una obra maravillosa del Renacimiento pleno español. Se demuestra además que es de Jamete por toda una serie de rasgos, tanto estilísticos como incluso documentales. En la época se criticaba a Jamete porque decían, ha cargado unas columnas en falso. Naturalmente esos enemigos que decimos de Jamete de entonces, ¿no?, que lo criticaban, claro, Jamete imagino que se pondría con él por la torta prácticamente. Claro, ¿por qué lo dice? Porque está sobre unas grandes ménsulas que pueden ver aquí, ¿lo ven? Toda esta columna y esta están cargadas en el vacío. Hay unas ménsulas que las sostienen. Pero esto no era como se le reprochaba por parte de alguno de estos sujetos, que también eran artistas de la época. No es que sea una vulneración de la norma clasicista que haya que criticar, lo que eran genialidades. ¿Por qué? Pues porque Jamete tiene que insertar en un espacio gótico altísimo, como ven, muy vertical, tiene que insertar la estructura de un arco que tiene que guardar unas proporciones, el ancho de las columnas, el alto, etc. Y entonces, ¿cómo lo hace eso? Pues levantando el arco, como si lo levantara con una grúa y lo colocara sobre las ménsulas, con lo cual el arco no pierde para nada la proporción ni la belleza que tiene. Una auténtica obra maestra. Aquí vemos el interior, con algunas señales de ese desperfecto que les digo yo de la cúpula. Esta zona, claro, es un cierre, simplemente un cielo raso de la torre que se cayó justamente encima. Dentro, como ven, esto no es un zaguán, esto es una capilla, la capilla vestíbulo, como se le quiera llamar. Está muy vinculada con el obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal, que debió de ser el que trajo la idea del arco, etc. Seguramente él quiso convertir esto en una capilla funeraria, por eso encontramos aquí estos arcosorios. Esto está destinado a, más que a escultura, seguramente a sarcófago. Y la cuestión está en que este arco se comienza en el año 1545, cuando llega Jamete a Cuenca, llamado seguramente por el obispo. En el 46 ya está hecho el arco, porque hay una fecha escrita ahí. Después hay un parón de 2 años, y después se reanuda la construcción del arco en el 49, y se hace sobre todo 49 y 50. Y entonces está ya Miguel Adán en Cuenca. Es decir, que Miguel Adán estaría aquí con sus 17, 18 años contemplando cómo se iba levantando no tanto el arco como el interior, la zona interior, todo este espacio interior. Y seguramente Jamete, y en aquellos tiempos el altruismo no existía, seguramente que a Miguel Adán lo tuvo ahí haciendo cosas, desgastando piedra, lo que fuera, pero lo tuvo ahí trabajando. Pero bueno, es una de esas obras que están vinculadas con esa estancia de Jamete en Cuenca. Al lado hay una capilla muy bonita, muy original, que es la capilla de los Muñoz, que está vinculada, está asociada con el entallador Diego de Piedra, del cual luego comentaré alguna cosa. La capilla muy manierista por detalles en los que no voy a entrar, pero que también debió admirar seguramente Miguel Adán, porque está al lado, está justamente colindante con el arco de Jamete. En el tiempo en que Adán estuvo en Cuenca con Jamete, había contratado 2 años antes la capilla de Santa Elena.
está en la girola de la catedral. Esa capilla se había ido elevando pues desde un par de años antes, de tal manera que cuando llegó Adán a Cuenca estaría prácticamente acabada o finalizada. Lo que sí asistió Miguel Adán fue a la realización del retablo de nogal de esa capilla que pueden ver ustedes aquí. Es obra de Jamete, naturalmente, con su estilo más característico, en madera de nogal, por eso está así policromar, y es una de esas obras donde yo les digo que seguramente que Jamete tuvo a Miguel Adán haciendo algo. No va a hacer figura, la va a acabar, pero de luego trabajando la madera y preparando tableros, etcétera, eso con toda seguridad. Una obra maestra de la escultura, como otras que tiene, porque ya les digo que Jamete es un grandísimo artista. Hay unas puertas de nogal, si van a la Catedral de Cuenca, que están en la sala capitular, que están muy relacionadas estilísticamente con este retablo. Se ha dicho que este retablo era de Alonso Berrubete, cosa que no puede ser, porque Alonso Berrubete tenía mucha más fuerza expresiva, esto es más francés, diríamos, más calmado, más clásico. Luego, eso no es aceptable. Se ha dicho que podía ser de Jamete, y la idea no es un disparate, no es disparatada. Lo que pasa es que lo que a mí me parece es que si son de Jamete en esas puertas, diríamos que alcanzaría la cumbre de su arte, porque tienen una calidad extraordinaria, ¿no? Estas también tienen una gran calidad, las puertas del retablo de la capilla de Santa Elena. Otra obra que se contrata estando Miguel Adán en Cuenca es la carpintería, la mazonería, que solemos decir plateresca, del retablo de los santos Mateo y Lorenzo. Es una obra que se le encarga a Jamete y donde hay pagos ya en el año 51. En el año 51, como he dicho antes, Miguel Adán estaba en Cuenca. Otra obra donde un Miguel Adán, que ya entonces tendría 19 años, que ya llevaba con Jamete año y pico y tal, seguro que lo tuvo ahí trabajando y ayudándole en el trabajo de esta mazonería del retablo. A esto se refiere, aunque no es de esa misma época, pero se refiere ese episodio que les contaba yo antes de ese recipiente con cola que se volcó, etc. La cola que utilizaban para ensamblar y para pegar elementos es muy hermosa la carpintería. El retablo, la pintura que hay aquí es de Martín Gómez el Viejo, del cual ahora después les diré alguna cosa, porque está también vinculado con el contexto de Jamete, pero esta pintura ya se hace un poco después, ya cuando Miguel Adán no estaba aquí. Bueno, la Catedral de Cuenca, como les decía, la fortuna de la ciudad en esos momentos va a posibilitar que se haga un arte de una gran calidad con maestros muy importantes. Y eso se nota, la catedral era un verdadero crisol, diríamos, de realización artística, donde había innumerables maestros que trabajaban en todas las especialidades y con los que Adán los admiraría y aprendería cosas, indudablemente. Y una de esas especialidades es la de la rejería. La Catedral de Cuenca es una de las que tiene una mayor riqueza de rejas de toda España. Tiene, bueno, diría que casi docenas de rejas importantísimas. Del Renacimiento, la mayor parte de ellas. Aquí estamos viendo la reja que cierra la capilla mayor de la catedral, que es de un maestro que se llama Juan Francés, que era muy importante. Los nombres ya nos indican la cantidad de gente que venía de fuera a trabajar en España. España era una tierra de promisión para los artistas europeos, y en Cuenca se ve. En Cuenca hay franceses, hay alemanes, hay holandeses, hay italianos. Aquello debería ser una verdadera torre de Babel, ¿no? lo que se juntaba en la ciudad, cada uno chapurreando su lengua madre, etc. ¿no? Bueno, esta es una reja más importante, aunque se realiza como 25 o 30 años antes de que Adán llegue aquí. La que se realiza en aquellos momentos es la reja del coro, no de la capilla mayor, sino del coro. Esta reja es obra de Hernando de Arenas, que es el rejero que más obras deja en la Catedral de Cuenca. Esta reja la paga el obispo Sebastián Ramírez de Fuenleal, es una reja preciosista, una gran belleza en todos sus detalles. Arenas es uno de los maestros vinculados directamente con Jamete, que tiene muchísima amistad con Jamete. Jamete lo cita como testigo cuando se ve con problemas, etc. Visita su casa, así que Miguel Adán, desde luego, es seguro que más de una vez cenaría con él en la casa de Jamete y se beberían algunas, bueno, con Jamete se beberían botellas enteras. Ellos beberían
5 pasos, ¿no? Solamente, que eran más morigerados, ¿no? Bueno, pues Hernando Arenas es uno de esos maestros que conoció Adán en esa catedral en el momento más floreciente, sin duda, de toda su historia. Este retablo es el retablo de los apóstoles. Este retablo se hace unos años después de que Adán estuviera en Cuenca, pero me ha parecido interesante incluirlo porque aquí se juntan varios maestros. Está por una parte Jamete, que es el que haría la masonería, la carpintería, está tan bonita que ven, con los relieves que se ven en la predela, etc. Después las pinturas son de Martín Gómez el Viejo, contrata el Cabildo con Martín Gómez el Viejo. Es el primer cuerpo lo que vemos, es un retablo monumental, con un segundo cuerpo y un ático, etc. Y luego las esculturas las contrata el Cabildo con Giraldo de Flugo. Giraldo de Flugo era de Frisia, una zona entre Holanda y Alemania, y este Giraldo de Flugo tenía muchísima amistad con Jamete. Y en el proceso Jamete sale muchas veces y dice, bueno, estando en casa de Jamete, hablando con él, no sé qué, tal, tenía muchísima amistad con él. Y es un grandísimo artista también. Aquí podemos ver el primer cuerpo, porque es que la parte superior está en restauración. Bueno, cuando vemos este resucitado, podemos ver a un escultor que tiene un estilo distinto al de Jamete, pero un estilo, o sea, un gran maestro, sin duda alguna, este Giraldo de Flugo. Uno más de los maestros que conoce Miguel Adán. El Diego de Tierra lo hablábamos antes, cuando veíamos la capilla de Muñoz, que se le atribuye a Diego de Tierra. Es también un imaginero, un escultor muy bueno. Aquí vemos dos de sus retablos, este que es de la capilla Muñoz, que es más clasicista, diríamos, y este que vemos aquí es el retablo de San Fabián y San Sebastián, que está en la girola, donde se le ve pues, como un poco más exasperado, ¿verdad? Con más intensidad expresiva, ¿no? Son como dos facetas de su arte que lo tenían también estos escultores de la época. Este retablo se hizo en el 51, es decir, que también Miguel Adán lo veía colocar, ya cómo se llevaba y se colocaba, o incluso se realizaba. Porque Diego de Tierra vivía muy cerca, vivía en el arranque de la calle de San Pedro, pues a 50 o 60 metros de la casa de Esteban Jamete en San Nicolás. La pintura, bueno, vamos recorriendo, como ven, distintos oficios artísticos, distintas manifestaciones artísticas. Esto es una obra de Yáñez, Fernando Yáñez de Almedina. Realmente cuando Adán llega a Cuenca, Yáñez no está en Cuenca ya, se ha marchado y seguramente ha fallecido, ¿no? Yáñez estuvo en Cuenca en los años finales de los años 20, principios de los 30, pero lo que sí haría Miguel Adán es admirar la obra que dejó Yáñez en la catedral. Impactaría con toda seguridad, ¿no? Yáñez fue un discípulo de Leonardo da Vinci. Si tuviéramos tiempo de seguir los personajes y la composición, etc., la forma de colorear, de matizar la luz, nos daríamos cuenta de que Leonardo está detrás de todo esto. Yáñez estuvo en Italia, en Florencia, con Leonardo, trabajando con Leonardo. Después regresó a España y se trajo pues, todas esas innovaciones de la pintura clasicista italiana y del arte de Leonardo, lo trajo a España. Y al final pues acabó en Cuenca. Entonces lo que hace Yáñez es dejar una serie de obras maestras en la catedral y de influir también en la evolución de la pintura gómez. Y va a influir sobre todo en este maestro que tenemos aquí. Esta presentación del niño, que es una obra que también seguramente vio colocar Miguel Adán, porque estaba al lado, en un poste del crucero, pero justo al lado del arco de Jamete, justo al lado. Esta obra es una obra de gran tamaño, lo que se llaman las palas italianizantes, que no son retablos con muchas escenas, sino que son grandes pinturas, 2 metros de altura, etcétera, muy grandes, que son típicas del arte italiano. Esta presentación del niño del templo nos dice que su autor, que es Martín Gómez el Viejo, se llama así porque luego tenía en su descendencia, había otro Martín Gómez que se llamaba el Joven, o sea, había que distinguirlos a los dos. Entonces, este Martín Gómez el Viejo fue discípulo de Yáñez. Seguro que trabajó con Yáñez en la Capilla de los Caballeros y se queda con todo el italianismo que tenía Yáñez y el leonardismo de Yáñez, se queda con todo eso, lo absorbe,
en un pintor que jamás salió de Cuenca, jamás salió de los límites de la diócesis de Cuenca, y sin embargo cuando lo vemos parece que tuvo que estar en Italia forzosamente. Tiene una gran calidad, está lógicamente en un contexto más provinciano, diríamos, por esa razón que les decía, pero tiene una gran calidad y desde luego está vinculado con Jamete, es decir, que en la capilla de Santa Elena, por ejemplo, Martín Gómez sale como fiador en los documentos, fiador de Jamete, es decir, que también tenía amistad con él y debió tratarlo Miguel Adán sin duda. Y nos queda la orfebrería. La orfebrería conquense es exactamente igual de valiosa que el resto de las manifestaciones artísticas. Se las suele denominar como artes menores, erróneamente, porque son manifestaciones artísticas de una extraordinaria calidad muchísimas veces, como sucede con el maestro que hace estas obras, que es Cristóbal Becerril. Cristóbal de Becerril tenía también muchísima amistad con Jamete, lo conoce desde el momento en que Jamete llega a Cuenca en 1545, lo trató muchísimo. Por ejemplo, una época en que Jamete estuvo muy grave, que hizo testamento, estuvo gravísimo, dice que lo habían sangrado no sé cuántas veces, ¿no? En los hábitos que había entonces, ¿no? De sangrar a la gente tenía una gripe y le metían ahí y le sacaban un litro de sangre, no sé por qué, porque lo dejaban convertido al pobre en una piltrafa, ¿no? Encima estaba enfermo, todavía lo debilitaban más. Bueno, dice que le habían sangrado 5 veces, Jamete, cuando estuvo muy grave, cuando vivía en la calle San Pedro, en esa casa que les decía yo anteriormente. Bueno, pues Cristóbal de Becerril está allí, está presente en el testamento, etcétera, así que tenía muchísima amistad con él. Cristóbal de Becerril es uno de los maestros, de los plateros más importantes de España, del Renacimiento español. Importantísimo. Aquí a la derecha tenemos lo que es la custodia de Villacusa de Haro, donde se puede ver, pues eso, todo el detalle que tiene en el estilo más puramente plateresco. Es decir, seguramente que Cristóbal de Becerril es el primer platero que introduce el plateresco en las custodias y en la orfebrería. Es decir, se anticipa a Arce y a tantos otros, a los que muchas veces se les quiere dar más importancia, pero no es posible históricamente. Porque en el año 1528 Cristóbal de Becerril comenzó lo que era su obra maestra, que era la custodia de la Catedral de Cuenca. Esta custodia, para que se hagan una idea, tenía porque hay que hablar en el pasado, los franceses la destruyeron, la despedazaron y se repartieron los trozos de plata de la custodia. Bueno, pues tenía como unos 2 metros de altura, para que se hagan una idea, y pesaba 150 kilos de plata dorada. Y era una obra increíble, ¿no? Un verdadero paso profesional que se sacaba naturalmente en los corpus. Ahora es famoso el Corpus de Toledo, pues si Cuenca tuviera esta custodia sería también famosa por el Corpus de Cuenca. Como digo, desapareció. Lo que vemos aquí a la izquierda es una reconstrucción de esta verdadera mole de plata que estaba absolutamente repleta de pilastras, de pilares con unas abalaustradas, pilares de grutescos, de figuras de plata maciza que se la pueden ver por aquí, por todas partes. Se conserva alguna de ellas en un museo inglés, 2 o 3 que se asocian por esa cuestión. Bueno, pues este Cristóbal de Becerril, este Francisco de Becerril, tuvo Cristóbal porque su hijo Cristóbal también era platero y también tuvo muchísima amistad con Jamete. Es otro de esos grandes maestros, extraordinarios maestros que conoció sin duda Miguel Adán en el tiempo que pasó en Cuenca. Y bueno, voy a cerrar ya mi exposición para no cansarme mucho más. Voy a cerrarla con esta vista del barrio de San Nicolás, tal y como se veía en el siglo XVIII. A principios del siglo XVIII son unas vistas que hace un personaje que se llama Yanes y Massa, que no era artista, pero que tenía una habilidad increíble, que había aprendido todas las técnicas de los vedutistas italianos y que hace unas vistas de Cuenca maravillosas. Entonces aquí podemos ver la torre de San Nicolás, la iglesia de San Nicolás, como siempre, se nos queda abajo, que ni se ve, y aquí vemos la casa de Jamete, que sería este tejado que aparece aquí sobre todo, que asoma apenas, tal y como estaba en ese momento. Y bueno, solamente me queda pues desear que esta conferencia y el capítulo del libro, que espero que lean por todo el contenido que tiene de todos los autores que han participado en el mismo, pues les incite de alguna manera a valorar, a interesarse
por esta ciudad de Cuenca, donde Miguel Adán pasó 2 años y medio, plenísima juventud, y que les iba de alguna manera como guía de viajes. Un día van a Cuenca, bueno, pues era una especie de hoja de ruta, de la ruta de Miguel Adán en Cuenca. Valoren esos espacios que él visitó, esos lugares y esas obras maestras que él vio hacer y colocar, y que todavía se conservan afortunadamente, aunque bueno, haya otras tantas cosas que hayan desaparecido, incluida la maravillosa custodia de Becerril. Y nada más, concluyo con ello. Muchas gracias por su atención. Bueno, pues desde luego, después de esta espléndida conferencia de Pedro, poco puedo decir, nada más que felicitarle, agradecerle su presencia, su sabiduría, porque nos ha hecho realmente un recorrido por esa cuenca que vivió y que recorrió Miguel Adán. Sí, yo pensé, o sea, cuando vi la trayectoria de este artista, inmediatamente pensé en él, porque nadie mejor que él conocía esa cuenca de mediados del siglo XVI y ese ambiente artístico, y aquí ha quedado patente, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna curiosidad que le pueda hacer aprovechando que él está aquí. Algo que les haya quedado así. Que lean el libro. Que lean el libro. Yo me voy a atrever a hacerle una pregunta que ya le hice por correo, pero a lo mejor es difícil, ¿no? Sobre la posibilidad, a tenor de ese ambiente de artistas foráneos, ¿no? Venidos de Francia, de Flandes, la posibilidad también con el apellido que tiene de que Miguel Adán, o el padre mejor dicho, no Adán, que nació en Pinto, el padre hubiera venido también de norte de Europa. Que no fuera español. Es una pregunta, una hipótesis que yo me planteo y no sé. No, yo no me la he planteado en sí, pero habría que ver si ese apellido tiene raíces, tiene fundamentos en esas zonas. Yo lo que haría es buscar por ahí. Sí, bueno, hay como dos posibilidades, pero bueno, ahí queda abierto, ¿no? Una que venga de País Vasco, que también hay como una raíz ahí de algunos personajes que proceden de ahí, y otra es que venga de Francia, ¿no? Porque, bueno, es que es curioso que el padre aparezca en Castilla al tiempo que aparecen otros artistas franceses como Hamete, Juan de Juni y otros muchos, ¿no? Y entonces, bueno, era un poco plantear esa duda, Sí, ¿no? yo miraría, tú que estás tan interesado por ese origen, ¿no? Miraría las raíces lingüísticas, ¿no? Del apellido y ver si hay posibilidad de que pueda fundamentarlo, ¿no? Como Adán lo tenemos con lo de Adán y Eva y tal, parece que lo vemos más normal, ¿no? Muy bien, pues nada, seguiremos investigando. Y antes de terminar, no sé si hay algún alumno de la UNED que luego pase por aquí, si tiene que firmar asistencia o lo que sea, pues que me lo diga, ¿vale? Pues nada, de nuevo agradecerte la presencia y la conferencia que ha sido magnífica. Encantado de estar en Pinto, en la patria de Contador, ¿verdad? A mí el ciclismo me gusta mucho. El Contador es uno de mis ídolos, como Hamet. No bebe tanto como Hamet. Muy bien, muchas gracias.